9 guerrilleros muertos y otros 4 capturados dejan operativos de las fuerzas militares contra las FARC en el departamento del Meta. Delitos como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión pueden hacer parte de una justicia transicional, dice el fiscal general Eduardo Montealegre. El procurador advierte que el narcotráfico, el secuestro y la extorsión no tienen conexidad con el delito político. Llegó a La Habana quinto y último grupo de víctimas del conflicto, al tiempo que expertas en temas de género piden a los negociadores tregua navideña. Durante la revisión de los compromisos pactados en la zona de frontera, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, le asegura al presidente Santos que va a alcanzar la paz en Colombia. El expresidente Belisario Betancur no comparte el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Palacio de Justicia. Alerta por hallazgo de botadero clandestino de residuos tóxicos en el sur de Bogotá. CMI revela red de falsificadores de certificados de vacunación en el aeropuerto El Dorado. Fiscalía presenta preacuerdo con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, quien pagaría tan solo 10 años de cárcel. Periodista Marisabel Rueda califica como inútil citación de la Fiscalía sobre magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Ecopetrol redujo su plan de inversiones para el próximo año. Aprobado en último debate la reforma tributaria, pasa a sanción presidencial. Roa y Anchico bajas de Santa Fe para primer partido de la final. Vuelve Mesa. Si Medellín es campeón, Cano se queda para jugar Copa Libertadores. Al final de la emisión los invito a viajar a Tailandia, Pakistán y Túnez desde Expo Artesanías. Los espero. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Arranca la dura lucha por la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. 2. Una manera original de recibir a jefes de Estado. 3. ¿Ya saben lo que significa la S de Santa Fe? 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. A esta hora las fuerzas militares y la policía adelantan una operación conjunta en el departamento del Meta contra los frentes 7º y 27 de las FARC. 9 guerrilleros abatidos y 4 más capturados es el saldo parcial de la acción. Los operativos que aún continúan tienen lugar en la zona rural de los municipios de Vista Hermosa y El Dorado en Meta y son desarrollados por el Comando Conjunto número 3 Suroriente de las Fuerzas Militares y la Policía. En las próximas horas el número de abatidos y capturados podría ser aún mayor. El anuncio sobre el resultado fue hecho por el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. Fuerzas militares y policía en Meta dan de baja 9 integrantes del Frente 7º y 27 de las FARC y capturan 4. Ofensiva continúa. No bajamos la guardia. En el operativo del que las autoridades entregarán detalles en las próximas horas, 2 de los 4 capturados están heridos. Durante el mismo, las fuerzas militares han logrado incautarse de 14 fusiles y abundantes explosivos. De otra parte, el fiscal Eduardo Montealegre aseguró que los delitos de secuestro y extorsión también deben entrar en la justicia transicional y ser conexos para efectos de participación en política. El fiscal general reiteró que el narcotráfico es conexo como delito político porque se trata de una actividad que utilizó la guerrilla de las FARC para financiar su lucha, como lo son otros delitos que a su juicio deben ser tenidos en cuenta. El secuestro y la extorsión también deben entrar en justicia transicional. Todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC y los delitos comunes que tengan relación con el conflicto armado deben entrar en justicia transicional. Sin embargo, advirtió que en una eventual justicia transicional no hay beneficios para todos. Los narcotraficantes que no han intervenido como actores del conflicto jamás pueden entrar en justicia transicional. De otra parte, dijo que se analizan 91 restos óseos hallados en una fosa común en el Cementerio del Sur en Bogotá. Estamos verificando si esos restos corresponden o no a desaparecidos del Palacio de Justicia. Aseguró que en el primer trimestre del año entrante se tomarán decisiones por el caso del Holocausto del Palacio de Justicia. Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez replicó esta noche al fiscal sobre su propuesta de que el narcotráfico y el secuestro puedan ser conexos con el delito político. Advirtió que el tema ya está liquidado por una sentencia de la Corte Constitucional que expresamente excluye estos delitos de los beneficios de la justicia transicional. El procurador general Alejandro Ordóñez vuelve a enfrentar tesis jurídicas con el fiscal Eduardo Montealegre. Ahora critica la opinión del fiscal de reconocer el narcotráfico, la extorsión y el secuestro como conexos con los delitos políticos. La esencia del delito político es fundamentalmente altruista e idealista. Entonces, bien poco tienen que ver
el narcotráfico o el secuestro con el altruismo y el idealismo. También el procurador descalificó a la senadora Piedad Córdoba por ir en calidad de víctima a La Habana. Porque allá quienes están sentados no son los paramilitares ni los agentes del Estado que eventualmente pudieran haber sido victimarios, sino los victimarios que hoy están en La Habana son los victimarios de la FARC. El procurador consiguió esta noche la aprobación en segundo debate del proyecto de ley que va a establecer el Código General del Proceso Disciplinario. Llegó hoy a La Habana el quinto y último grupo de representantes de víctimas del conflicto, en el cual se encuentra la ex senadora Piedad Córdoba, cuya presencia en la isla desató una lluvia de críticas. El quinto grupo de víctimas del conflicto armado colombiano llegó hoy a La Habana para participar en la última audiencia prevista con las delegaciones del gobierno y las FARC. Con la llegada del último grupo suman 60 las víctimas que han presentado su testimonio ante la mesa de negociaciones para ayudar desde el relato de las personas sufridas a esclarecer, resarcir y no repetir las atrocidades derivadas de la confrontación. En la quinta delegación de víctimas sobresale la presencia de la ex senadora y activista de los derechos humanos Piedad Córdoba, sobre quien los organizadores dijeron que a pesar de ser cuestionada su presencia en La Habana, no se puede desconocer que ha sufrido muchos hechos victimizantes. La llegada de estas 12 personas afectadas con la guerra coincidió con la sesión también en La Habana de un primer encuentro de 6 expertas en temas de mujeres con los integrantes de la Subcomisión de Género del Proceso de Paz. Al término del encuentro, las representantes de organizaciones femeninas ofrecieron una rueda de prensa en la que solicitaron a las partes una tregua navideña de carácter bilateral y exigieron un pronto acuerdo para el desescalonamiento. La solicitó a las partes para un acuerdo de cese de hostilidades militares en la época de Navidad y Año Nuevo, como expresión de la voluntad política de ambas partes para ambientar la paz en la sociedad colombiana. Por primera vez en un proceso colombiano de paz se da protagonismo a las mujeres en la construcción de acuerdos para un posconflicto de inclusión. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Ecuador, Rafael Correa, se reunieron en la población de Esmeraldas, Ecuador. Correa respaldó los diálogos de paz que se adelantan con las FARC y señaló que el mandatario colombiano va a lograr la paz. Muy buenas noches. Los dos presidentes y sus gabinetes en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, se encargaron de revisar esos 6 temas en los que se han comprometido los dos gobiernos. Han señalado que hay avances tangibles, pero también han coincidido que falta mucho por hacer. Hemos trabajado, como lo dijimos al inicio de esta sesión, en 6 ejes. En todos aquellos hay logros, algunas deficiencias, pero sobre todo desafíos. Y seguiremos trabajando para superar esos desafíos. Esta jornada, el día de hoy, ha sido una jornada muy fructífera. Hicimos un repaso de todos y cada uno de los puntos que están sobre la mesa de los 6 ejes temáticos y vemos y constatamos avances muy importantes en todas las áreas. La paz fue uno de los temas también centrales durante esta jornada. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante 5 ocasiones le reiteró el apoyo de Ecuador a Colombia en el proceso de la paz. Dijo que el cese de la violencia no es el punto de llegada, sino el punto de partida. Reiterarle, querido presidente, todo nuestro respaldo, nuestro apoyo tenga en Ecuador a su servidor en lo que necesite para acabar con la violencia en Colombia. El mandatario colombiano, al agradecer ese apoyo constante por parte de Ecuador, dijo que es una paz que no solamente afecta a los colombianos ni a la región, sino también a Ecuador en especial. El apoyo del Ecuador para nosotros es especialmente importante. Que ustedes han sufrido directamente las consecuencias de este conflicto armado interno. Este es el tercer encuentro binacional de gabinete y el próximo año se realizará en nuestro país. Esta es la información desde Esmeraldas, Ecuador, con la cámara de Fernando Mora, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, gracias y muy buenas noches. A través de un comunicado, el expresidente Belisario Betancur aseguró que aunque respeta la sentencia contra el Estado proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Palacio de Justicia, no la comparte en su totalidad.
El expresidente dijo a través de la misiva a la opinión pública que recibe con serenidad la sentencia condenatoria de la Corte Internacional de Derechos Humanos, aunque no comparta totalmente su contenido. Añadió que durante varias décadas ha acudido al llamado de las autoridades judiciales y que desde el día en que ocurrieron los hechos asumió su responsabilidad política, por lo que según la ley era de su competencia. Betancur recordó que ha sido absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en 2 ocasiones por este caso y que sus decisiones políticas del momento tuvieron como objetivo mantener en pie la democracia y la institucionalidad. La Secretaría de Ambiente de Bogotá descubrió un botadero clandestino de residuos hospitalarios en Bogotá. El distrito pidió a la Fiscalía investigar a 16 hospitales que estarían presuntamente involucrados en el tráfico ilegal de residuos peligrosos. 2,5 toneladas de jeringas, medicamentos, fluidos y residuos corporales, todos materiales tóxicos y químicos que representan peligro para la salud humana, fueron hallados en un botadero ilegal junto al río Bogotá. Se encontraron residuos cortopunzantes, se encontraron residuos hospitalarios homopatológicos. El distrito pidió a la Fiscalía investigar un posible tráfico ilegal de estos desechos. No se descarta que algunos hayan sido reutilizados o comercializados aún después de su uso. Los residuos vienen de 16 generadores, hospitales públicos y privados y también tanto de Bogotá como de Cundinamarca. Se interpondrá por parte de la autoridad ambiental una denuncia en fiscalía. En el sitio se evidenció que hubo quemas ilegales a cielo abierto. Cada año 916 toneladas de residuos hospitalarios infecciosos se disponen legalmente en la ciudad. CMI deja al descubierto una red de falsificadores de certificados de vacunación de la fiebre amarilla que le cobra a los viajeros entre $100 y $200. La fiebre amarilla es un mortal virus que habita en países tropicales. Para evitar el contagio se exige una vacunación previa al ingresar a países como Brasil, Panamá y Costa Rica. Pero en Colombia, en el aeropuerto de El Dorado, a una red de falsificadores no le importa poner en riesgo a los viajeros ni al mismo país. La cuestión es que yo le doy el carné a usted de una vez para que usted pase ya no la vacuna ni nada, ¿sí me entiende? Sino es el papel, el cartón que es el que usted necesita con los días de anterioridad, no más nada. Cuando le den allá el pasaporte y todo eso, el otro entonces me paga. Este personaje, Tito Díaz, dijo ser dueño del hotel Aerocóndor, el cual tiene el registro turístico suspendido y aprovechándose de la necesidad de los viajeros les da una costosa solución. 150.000 pesos. Es que, mire, la canadiense está pagando $200. Y ahí se quiere darse cuenta. Nosotros ganamos es con la gente extranjera, con el nacional no. Porque eso para yo poder estar aquí tengo que darle plata a todo el mundo. El celular tengo que dar plata, el policía tengo que darle plata a todo y el carnet vale 56.000, eso no lo tiene yo porque soy el dueño del hotel Aerocóndor, vea. Entonces yo para mi gente lo saco. Con ayuda del Cuerpo de Seguridad del Dorado logramos capturar el momento cuando entrega este documento falso que tiene los logos de las autoridades de salud pero obsoletos y un sello ficticio. Métalo ahí rápido. Es que hay muchos sapos que entonces con esto cable abriendo. 150.000 paga ella yo para que se dé cuenta. No, no me da verdad, es que está muy caro. No, vaya con Dios que eso no lo hago, no lo hago y no con ustedes. Al sujeto lo capturaron en flagrancia, pero a su compañero y demás colaboradores no. La Fiscalía presentó ante una juez de conocimiento un preacuerdo firmado con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda que lo convierte en testigo estrella por el caso de las chuzadas contra el proceso de paz. En la audiencia que se llevó a cabo a puerta cerrada en los juzgados de Justicia y Paz de Bogotá, la Fiscalía le presentó a la juez 22 de conocimiento el documento en el que el hacker Andrés Fernando Sepúlveda acepta los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, espionaje, concierto para delinquir agravado y usurpación de función pública, por los que pagaría 10 años de prisión. De ser avalado este preacuerdo, Sepúlveda se convertiría también en testigo a cargo de la Fiscalía en otros procesos que se adelantan actualmente en contra de miembros del Centro Democrático. Empezaremos en el 2015 una segunda fase del caso del hacker, donde pues tendrán que ir a la Fiscalía General de la Nación algunas personas ligadas a la campaña pasada del Centro Democrático a dar explicaciones sobre el caso. El próximo 13 de febrero la juez dará a conocer si avala o no dicho preacuerdo. La periodista María Isabel Rueda calificó como inútil la diligencia a la que acudió atendiendo una citación a la Fiscalía que la citó para rendir una declaración para esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. La comunicadora insistió en que hay intereses políticos en el caso. Tras la diligencia en la Fiscalía, la periodista María Isabel Rueda manifestó que las preguntas que le hicieron no van a contribuir a resolver el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Esta comparecencia es absolutamente inútil. Y asistió también el abogado del señor abogado Ignacio Londoño Zavala. Nadie se ha burlado de ella como perfilista.
Según Enrique Gómez, la fiscal Ninfa González no conoce el caso y fue increpada irrespetuosamente por el doctor Mejía. Y él lo usa de manera muy específica siempre para transmitir intimidación a los fiscales. Mientras tanto, el fiscal se refirió al caso. No aparecen indicios o testimonios creíbles que comprometan a Serpa y a Samper con la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. María Isabel Rueda cuestionó el hecho de que haya sido citada por la Fiscalía un día después de haber escrito una columna sobre la muerte de Gómez Hurtado. El Ejército presentará ante el Congreso un proyecto para reformar la ley de reclutamiento y aumentar las bonificaciones para los soldados regulares. El proyecto buscará la unificación de tiempo en el servicio militar, la creación de un servicio social en la policía, pero además aumentar la bonificación que hoy reciben los soldados. Actualmente, 950.000 personas no han resuelto su situación militar. En estos momentos, a ellos se les da una bonificación de cerca de 100.000 pesos, que son para sus útiles de aseo. Qué bueno que se aprobara esta ley y que se aumentara este salario, llamémoslo así, a 300.000 pesos. Nuestros soldados se lo merecen. También se evalúa plasmar en el proyecto otros beneficios en universidades y créditos al término del servicio militar. Garantías para los jóvenes que quieran estudiar en las diferentes universidades, en los diferentes centros recreacionales, en los diferentes establecimientos públicos, obtener unos descuentos con el propósito de que se creen incentivos para que los jóvenes decidan prestar el servicio militar. El proyecto sería presentado al Congreso el próximo año. La Alcaldía de Bogotá anunció la suspensión del pico y placa para vehículos particulares durante la última semana de diciembre y la primera semana de enero de 2015. 2 semanas sin restricción de pico y placa para carros particulares tendrá Bogotá. A partir del 26 de diciembre se levanta el pico y placa para los carros particulares hasta el 9 de enero de 2015. La decisión busca facilitar el desplazamiento de las personas que salen y llegan a la capital para celebrar el fin de año. En el caso de los taxis, la restricción se levantó desde hoy hasta el sábado 10 de enero. Habrá operativos y sanciones contra conductores que se nieguen a prestar el servicio. Hemos tenido más de 1000 quejas, donde el 13% de esas quejas está relacionada con que los taxistas no hacen las carreras, le preguntan a los usuarios a dónde van. El pico y placa para buses y vehículos especiales de placa blanca no será modificado. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno pretende recaudar 53 billones de pesos en los próximos 4 años. Luego de una larga discusión, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la reforma tributaria. Se acogió el texto de Senado y se dio bala al impuesto a la riqueza con la reducción de las tarifas, las cuales serán reemplazadas con un aumento en la sobretasa al impuesto de renta CRE. Que el impuesto a la riqueza que grava los patrimonios de las empresas desaparecerá por completo en el 2018 y se irá desmontando gradualmente. Se irá reemplazando por una tasa adicional al impuesto del CRE que grava las utilidades de las empresas. Las iniciativas como subsidios de energía y gas para estratos 1 y 2, asumir el pasivo pensional de Caprecon y una exención para importaciones de máquinas pesadas fueron aprobadas. El ministro de Hacienda desacreditó cualquier versión sobre posibles micos en la reforma. Totalmente transparente, esta es una reforma donde no hay beneficios particulares, donde los impuestos se pagarán por todos, es decir, donde no hay sectores. El ministro de Hacienda sostiene que la reforma despejó el panorama fiscal y dio un mensaje de tranquilidad ante la caída del petróleo. Tiene cómo adaptarse a unas nuevas realidades petroleras. El país puede estar seguro de que tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos. El gobierno se compromete a trabajar en una comisión para una reforma estructural. La Junta Directiva de Ecopetrol anunció un recorte en el plan de inversiones para 2015. El plan de inversiones de Ecopetrol se redujo en 25,8%. El aprobado para 2014 fue de 10.595 millones de dólares, mientras que para el próximo año fueron aprobados 7.860 millones de dólares. El grupo Ecopetrol anunció que este plan de inversiones tiene como objetivo lograr una producción de 760.000 barriles de petróleo por día en 2015, menos de lo planteado para este año, que fue de 819.000 barriles de petróleo por día. El plan de reducción de costos y de gastos operacionales asciende a los 3.565 millones de dólares. La economía colombiana reportó un crecimiento del 4,2% al cierre del tercer trimestre del año según el DANE.
La economía colombiana registró una desaceleración al pasar de 5,7% en 2013 a 4,2% en el tercer trimestre de 2014. Sin embargo, en el año corrido subió al 5% frente al 4,4% presentado en el año anterior. La industria y el sector de minas obtuvieron cifras negativas, mientras construcción y comercio jalonaron en dicho periodo. 5 sectores están creciendo por encima del promedio. El gobierno nacional considera que se cumplirá con la meta de 4,7% para este año. Nos orienta en la dirección de un cierre del año 2014 con un crecimiento del 4,7%. El ministro de Hacienda resaltó las cifras al señalar que Colombia se mantiene con el mejor crecimiento en América Latina. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. Tras la caída de los principales indicadores internacionales, el índice Colcap cayó hoy 2,49%. Preferencial Corfi Colombiana fue la acción más valorizada, ganó 2,34%. Pacific Rubiales fue la acción perdedora del día, hoy cayó 12,09% y cerró en 10.760 pesos por título. La acción preferencial de Grupo Aval fue la más transada, hoy movió 23.786 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar ganó 9 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar peso que regirá para mañana martes será de 2.414 pesos con 39 centavos. Los profesionales de cambio compran el dólar en promedio en 2.260 pesos y lo venden en 2.300 pesos. Un euro cuesta 2.998 pesos con 91 centavos. La libra de café colombiano cerró en $1.78 en Nueva York. La libra de azúcar cerró en 14,96 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $55 con 91 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.815 pesos. Anchico y Roa no estarán en la primer final frente al Medellín. Ya volvemos. Gran concierto navideño en la Gran Manzana, con artistas como el DJ Calvin Harris y la agrupación Maroon 5, después de comerciales desde el Pabellón Internacional de Corferias. Los espero. ¿Qué tal? Buenas noches. Y luego del resonante triunfo sobre Nacional, Santa Fe se quedó en Medellín concentradito para la primer final el próximo miércoles con el DIM. Santa Fe tendrá novedades para enfrentar al Medellín. Roa y Anchico no jugarán por amarillas. Vuelve Francisco Mesa. Independientemente como ellos terminaron, van a ser partidos muy diferentes, van a ser partidos que se van a dar al máximo, que cada jugador que salga a disputar esa final se va a entregar al máximo y así lo miramos. Hoy se incorporaron al plantel Otálvaro, Ferreira, Razotti y John Miranda. Cuero y Morelo comandarán el ataque cardenal. Teníamos 3 fechas que no ganábamos, pero el equipo pudo rematar de la mejor forma ganándole a Nacional aquí en Medellín y qué más motivación eso para ya enfrentar la final. Mañana a puerta cerrada el técnico Costas parará el equipo que enfrentará esta primera final. En Medellín, Miguel Cote, CMI, La Noticia. Santa Fe le ganó las 2 veces que se enfrentaron este año, pero Medellín tiene al goleador de la liga. Los 2 finalistas de la Liga Postobón 2 se vieron las caras en 2 ocasiones durante el 2014. El primer partido fue el 8 de febrero por la fecha 4, el campeonato del primer semestre. Fue victoria a domicilio de Santa Fe por 2-0 con goles de Seijas y Sergio Herrera. En la segunda parte del año Santa Fe le repitió la dosis, victoria cardenal en el Campín por 2-1, tantos de Daniel Torres y Wilson Morelos. El primer partido de la final será en Medellín el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. En la Liga Postobón 2, como local, el poderoso jugó 2 encuentros, 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Santa Fe como visitante en 12 partidos ganó 5, empató 3 y perdió 4. En el duelo de goleadores, Ezequiel Cano con 15 tantos es el máximo anotador de la liga y del DIM, mientras el atacante más importante del Expreso Rojo es Wilson Morelos, quien suma 9 goles. Y hablando del goleador, el argentino Germán Cano, el DIM tratará de retenerlo en caso de consagrarse campeón. Todo está listo para los primeros 90 minutos. 15.000 boletas están disponibles para los aficionados que sueñan estar en la final. El dirigente rojo ya piensa en lo que será el 2015, por eso quiere reforzar la nómina para competir en los próximos torneos internacionales. Ahí nos tocaría hacer un esfuerzo y tener un mejor equipo, tratar de armarnos un poquito mejor para poder enfrentar un buen torneo internacional. Aunque también se hablan de la posible salida de jugadores, Mena y Cano. Digamos que con Cano tuvimos una cercanía con el Pachuca, pero depende de que el jugador también arregle
pues como la parte del jugador. Lo que sí es cierto es que el poderoso está a 180 minutos de darle otra alegría a su hinchada. Y el norteamericano Kobe Bryant ingresó en el top 3 históricos de goleo de la NBA. Superó al místico Michael Jordan. Kobe Bryant es una leyenda de Los Ángeles Lakers, pero el número 24 escribió otra página memorable en su carrera. Bryant se convirtió en el tercer jugador con mayor cantidad de puntos en la historia de la liga. Con las 26 unidades anotadas en la victoria ante Minnesota a domicilio por 100-94, Kobe superó al jugador más grande de este deporte. Michael Jordan cayó al cuarto lugar y Bryant se metió en el podio de los más anotadores. Aquí vemos el momento preciso en el que superó a Jordan. De este modo, el ranking queda así. El número 1 de la historia es Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. Detrás está Karl Malone con 36.928. Kobe llegó a 32.310 y Jordan sumó 32.292. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Corferias en el Pabellón Internacional de Expo Artesanías. Una feria que ha ido creciendo y aumentando en la variedad y calidad de sus muestras artesanales del mundo. 3 países que se hacen presentes por primera vez son Tailandia, Túnez y Pakistán. El delicado arte de tallar el nácar es uno de los legados del pueblo palestino. Figuras religiosas, otras que narran episodios históricos o sirven de homenaje. Un hermoso trabajo que descendientes palestinos asentados en Barranquilla han conservado y traído por primera vez a la feria. Otro de los países que se estrena en Expo Artesanías es Tailandia. De las cosas más representativas de Tailandia son las cosas en madera trabajadas en laminilla de oro. También ellos trabajan muy bien todo lo que sea pintado a mano. Biombos y baúles con imágenes de episodios cotidianos. El que conquista, el que adora. Trazos que se convierten en historias. Accesorios de esta cultura como carteras también son expuestas. Túnez termina el grupo de las novedades. We have things in ceramics, we have stuffs in olive wood, we have some other things in like carpets. Tunisia also is known by carpets. Las vajillas y adornos en cerámica son lo más destacado de la muestra de Túnez. Aprovecha tus quincenas en Carulla y obtén 25% de descuento en frutas y verduras, usando tus tarjetas débito, Mastercard y Maestro. Y de Corferias nos vamos a la Plaza de los Artesanos, en donde 150 maestros presentan sus propuestas inspiradas en la Navidad. Con el apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, grupos en condición de vulnerabilidad buscan, a través de sus creaciones manuales, un ingreso para esta Navidad. Es apoyar, acompañar y financiar a los artesanos de Bogotá. Y aterrizamos en un evento ferial. Se pueden encontrar regalos para todos los gustos, desde bolsos, corbatas, sombreros, flores y bisutería, hasta pesebres ubicados en fondas paisas y chozas indígenas que rescatan nuestras costumbres. Trabajamos cartón, cajas de cartón, el licopor para hacer piedritas, en los fogones de la época. Convergen en el mismo lugar productos elaborados por artesanos afrodescendientes, indígenas y diseñadores. Los habitantes de algunos barrios del sur de Bogotá se dieron a la tarea de decorar sus calles para dar un mensaje ecológico y por supuesto de unión en esta Navidad. En Navidad la creatividad se multiplica y esta es la iluminación más grande con material reciclado en la Casa Colonial La Palestina. Más de 50.000 botellas se reutilizaron para crear jardines de mariposas amarillas, orquídeas y enredaderas. La Junta de la Palestina tiene 3 espacios exclusivos. Uno que es la casa indígena, en donde tenemos una titua con muchas flores en el piso parecidas a la orquídea, que es la flor tradicional colombiana. Después tenemos un bosque de acacias, de arbustos, en los cuales queremos representar que la Navidad no es el pino canadiense, que el pino canadiense no es propio de nosotros. Nosotros tenemos una variedad de arbustos de los cuales estamos representando diferentes arbustos como las acacias. Una propuesta de Navidad más amable con la naturaleza, en esta época donde más se contamina en la ciudad.
pero también es época de compartir sonrisas y alegrías. Por eso el Centro Comercial Mercurio, con su pesebre en arcilla, yeso y pintura, junto al ICBF y CMI, invitan a los bogotanos a regalar juguetes a los más necesitados. Una campaña, como usted lo dice, en 3 entidades muy importantes, y lo que queremos es que nos apoyen todos los días, dejen su pequeño grano de arena para esta linda campaña. Nueva York celebró por anticipado la Navidad con un gran concierto con artistas como Gwen Stefani, Ariana Grande y Maroon 5, en donde cantaron sus mejores éxitos. Tras el éxito del concierto navideño del Rockefeller Center, Nueva York vuelve a recibir a las estrellas del momento en la música, esto en el concierto Jingle Bells, organizado por iHeartRadio. El Madison Square Garden vibró al ritmo de artistas como Gwen Stefani y Pharrell Williams, Maroon 5, One Republic, Meghan Trainor, Ariana Grande, entre otros. Año tras año la cadena realiza el multitudinario evento con el fin de celebrar las festividades más esperadas del año. Hoy me despido desde el Pabellón Internacional de Expo Artesanías en Corferias, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Arranca la dura lucha por la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. 2. Una manera original de recibir a jefes de Estado. 3. ¿Ya saben lo que significa la S de Santa Fe? 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. El senador Eugenio Prieto, liberal de Antioquia, renuncia mañana al Senado para aspirar a la alcaldía de Medellín o a la gobernación de Antioquia. Prieto aspira a derrotar al ex senador Juan Carlos Vélez del uribismo si se decide por la alcaldía o a Federico Restrepo, uribista, si va por la gobernación. Prieto tomó la decisión final de renunciar al Senado al conocer las encuestas que le son ampliamente favorables y luego de asegurar apoyo de los partidos de la Unidad Nacional. Vean la encuesta de cifras y conceptos sobre Medellín. A la pregunta, si las elecciones a la alcaldía de Medellín fueran mañana y se presentaran las siguientes opciones, ¿por cuál de los siguientes personajes votaría usted? El voto en blanco obtuvo el 31%, Eugenio Prieto Soto el 9%, Bernardo Alejandro Guerra el 8%, Jesús Aníbal Echeverry 5%, Federico Gutiérrez el 4%, Claudia Restrepo el 3%, Gabriel Jaime Rico el 3%, Juan Carlos Vélez Uribe el 2%, Luis Bernardo Vélez el 1% y Juan Felipe Campuzano el 1%. No sabe o no responde el 33%. Ahora vean la encuesta sobre Antioquia. Y si las elecciones a la gobernación de Antioquia fueran mañana y se presentaran las siguientes opciones, ¿por cuál de los siguientes personajes votaría usted? El voto en blanco obtuvo el 34%, Eugenio Prieto el 11%, Liliana Rendón 7%, Carlos Mario Montoya el 3%, Federico Restrepo el 2%, Andrés Guerra Hoyos el 2% y no sabe o no responde el 42%. Esta es la correspondiente ficha técnica. Las encuestas explican. 2. De una manera particular, le ha dado por recibir a sus homólogos el presidente de Ecuador, Rafael Correa. A través de una competencia ciclística, les da la bienvenida antes de instalar los encuentros binacionales de gabinete. Esta mañana, el turno fue para el presidente Juan Manuel Santos, quien aceptó el reto de recorrer 15 kilómetros por las carreteras de la provincia de Esmeraldas, lugar del encuentro presidencial. Los dos jefes de Estado, con ropa deportiva, compitieron, acompañados por colaboradores y personal de seguridad. El mandatario colombiano demostró que tiene buen físico. Algunos de sus ministros y colaboradores, como la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, MinTIC, Diego Molano, Minambiente, César Vallejo, Simón Gaviria, director de Planeación, y el secretario privado, Enrique Ribeira, llegaron rezagados y golpeados por el inclemente sol que acompañó la jornada deportiva. La única que llevó el paso de los presidentes fue la canciller María Ángela Holguín, quien también es aficionada a la bicicleta. ¿Estado físico de los demás ministros? Regulimbis. 3. El fútbol no es una voluntad del azar. El fútbol tiene lógica, mucha lógica. Una gran lógica. Estas palabras no son mías, son del más grande comentarista de fútbol que ha tenido Argentina,
Dante Panzeri. La normalidad es hasta ahora una sola, en todas las épocas. El triunfo de los mejores, de los más dotados, de los más hábiles con los pies y los más dúctiles con la mente. Ocasionalmente puede darse el triunfo del que es menos capaz, pero como excepción. La regla está dada por la prevalencia de los mejores, los más dotados. Y esa es la lógica del fútbol, desde que el fútbol existe. Por eso decimos que el fútbol es una ciencia oculta, un empirismo. La humildad y la modestia son propias del talento. Nadie pierde por jugar bien. Hay casos, muchos, en que se pierde a pesar de haber jugado bien. No se gana por prescindir de la consigna de jugar bien. El fútbol tiene lógica y esa lógica es permanente. Desde luego, también suele ganarse jugando muy mal, porque el adversario juega peor, o porque ninguno juega y el azar decide más que las capacidades humanas. El fútbol es el más hermoso juego que haya concebido el hombre y es la más perfecta introducción al hombre en la lección humana de la vida conjunta, de la vida cooperativa. Dicho esto, es indispensable hablar de Santa Fe. Y debo comenzar por elogiar el acertado título del tiempo de hoy. Más Santa Fe que nunca. Porque Santa Fe no hace lo fácil. Escoge siempre el camino de lo que para cualquiera es imposible. Habría podido clasificar a la final ganándole al Huila en Bogotá, pero ese era el camino fácil. Había que llenarlo de angustia. Habría podido clasificar con un simple empate a Caldas en el Campín. Tampoco, eso no era meritorio. Habría podido clasificar anotando en Medellín el penal que Armani cometió contra Cuero. No, el sufrimiento había que extenderlo. Y Camilo Vargas se encargó de hacer lo que en Santa Fe es un karma, balón de penal al arquero. Como Huila ganaba en Manizales, era necesario el padecimiento para que Santa Fe fuera más Santa Fe que nunca. Penal errado para más padecimiento, para más tortura, para más martirio, para más abatimiento, para total aflicción. Era necesario ganar al estilo Santa Fe. ¡Gol de Seijas! Y el grito de gol santafereño se escuchó en toda la nación. Santa Fe no se escribe con ese de sueño, es con ese de sufrimiento, ese de susto, ese de sed, ese de sacrificio, ese de síncope, ese de sobresalto, ese de sufrido. Y hoy más grande, con ese de siempre, siempre mi Santa Fe. Hasta mañana, que descanse. Hoy el Senado decidió aplazar hasta marzo la discusión del proyecto de ley que reglamenta el artículo constitucional 49 para autorizar la utilización de la marihuana con fines medicinales. ¿Está usted de acuerdo con que cuando se reabra el debate se apruebe esa ley? Sí, 67%, no 33%. Total de votos hasta el momento 218. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.